Una ingeniera descubrió su embarazo y al compartir el deseo de trabajar de forma remota, su marido la llamó egoísta. «Los niños necesitan una madre a tiempo completo», disparó él. El champán que había comprado para celebrar permaneció cerrado. Lo que sucedió en los meses siguientes transformó su matrimonio de 7 años y cambió sus vidas para siempre. Una jornada de amor, descubrimientos y superación que tocará tu corazón. Dale me gusta, suscríbete y comenta desde dónde estás viendo. Una simple consulta médica lo cambió todo. A los 35 años, ingeniera de software respetada en una empresa multinacional, descubrí que estaba embarazada de 8 semanas. Lo que debería haber sido un momento de alegría, se convirtió en el epicentro de una tormenta cuando, al compartir la noticia con mi marido, ejecutivo de marketing tradicional de 40 años, junto con mi deseo de adaptar mi rutina para trabajar de forma remota, me sorprendió su reacción. «Estás siendo egoísta. Los niños necesitan una madre a tiempo completo», disparó él, con la convicción de quien no acepta réplicas. La escena ocurrió en nuestro comedor, donde el aroma de la cena especial que preparé aún flotaba en el aire, mientras el champán que compré para celebrar permaneció cerrado. Tragué saliva, sintiendo el peso de aquellas palabras como piedras. Mi garganta se cerró, pero mantuve la compostura, como siempre lo hice desde niña. Aquel champán cerrado sobre la mesa parecía burlarse de mi ingenuidad. ¿Cómo pude creer que él celebraría? Tal vez la médica tenía razón cuando, al entregarme el resultado positivo, preguntó si estaba lista para los cambios. En ese momento, pensé que hablaba de los cambios físicos, del nacimiento, no de la transformación completa que se imponía a mi identidad. Soy conocida por 3 características marcadas: determinación inquebrantable ante los desafíos, empatía con todos a mi alrededor y una tendencia al perfeccionismo que me hace exigirme mucho a mí misma. Mi mayor conflicto interno siempre fue equilibrar mi ambición profesional con el deseo de construir una familia armoniosa, algo que ahora se volvía realidad de forma más intensa de lo que jamás imaginé. Ese perfeccionismo me trajo hasta aquí, la ingeniera más joven en liderar proyectos internacionales en la empresa, la hija que nunca decepcionó a sus padres, la esposa que mantiene la casa impecable incluso trabajando 50 horas por semana. Ahora, parecía que necesitaría elegir, ser la profesional o ser madre, como si ambos no pudieran coexistir en el mismo cuerpo, en la misma vida, como si, al generar una vida, necesitara enterrar una parte de la mía. Aquella noche, acostada, en la cama mientras Javier roncaba a mi lado como si no acabara de hacer explotar nuestro mundo, acaricié mi vientre a un plano. «Vamos a encontrar una manera», susurré a aquella vida minúscula que crecía dentro de mí, una promesa hecha no solo al bebé, sino principalmente a mí misma. Durante los 9 meses siguientes, nuestra vida se transformó en una montaña rusa de emociones y eventos que pusieron a prueba nuestro matrimonio de 7 años como nunca antes. En la primera semana después del anuncio, intenté iniciar varias conversaciones sobre el asunto, solo para encontrar resistencia. Mi marido, cuya motivación principal siempre fue mantener a la familia en los moldes tradicionales como fue criado, en el interior de Jalisco, comenzó a llegar cada vez más tarde del trabajo. «Javier, necesitamos hablar sobre cómo vamos a organizar nuestra rutina cuando nazca el bebé». Intenté de nuevo durante una cena, 2 semanas después de aquella primera discusión. «No hay nada que discutir, Sofía. Mi madre crió a 3 hijos sin necesitar ayuda ni trabajo fuera. Así es como funciona la familia», respondió él, sin siquiera levantar los ojos del celular. «Tu madre vivía en otra época, en otra realidad económica», argumenté, sintiendo mis uñas hundirse en las palmas de mis manos. «Además, no estoy hablando de abandonar al niño, estoy hablando de trabajar desde casa. Trabajar desde casa sigue siendo trabajar. El bebé se dará cuenta de que tu atención está dividida», cortó él, finalmente mirándome. «¿De verdad crees que vas a poder programar con un bebé llorando? Sé realista. Realista. Como si mi sueño de mantener mi carrera y ser madre fuera una fantasía adolescente, y no un derecho básico. Como si estuviera pidiendo escalar el Everest en tacones altos, y no simplemente existir en mi plenitud». Las lágrimas que tragué en aquella cena descendieron amargas. Más tarde, sola en el baño, dejé que corrieran libremente mientras él
agua de la ducha enmascaraba mis sollozos. No era solo tristeza, era rabia, frustración y sobre todo miedo. Miedo de perder todo lo que construí. Miedo de transformarme en aquella versión apagada de mí misma que veía en tantas mujeres de mi familia, siempre alrededor de la mesa, sirviendo a los demás, nunca sirviendo a sí mismas. Cuando cumplí 3 meses de gestación, la empresa donde trabajo anunció una reestructuración, abriendo oportunidades de ascenso. Fui indicada para asumir una gerencia de proyectos, exactamente lo que siempre soñé. El momento no podría ser peor. Mi decisión de aceptar el ascenso, incluso embarazada, intensificó el conflicto en casa. Mi marido cuestionó mi compromiso con la familia que estábamos formando, mientras mi suegra, durante una comida de domingo con el tradicional mole que siempre prepara cuando viene a visitarnos, sugirió que yo revisara mis prioridades. El ambiente se puso tan pesado que pude sentir el peso en el aire, junto con el aroma a naranja del postre que apenas pude probar. Cuando estaba esperando a Javier, dijo doña Cleotilde mientras me servía una porción generosa de mole que mi estómago revuelto rechazaba. Dejé mi trabajo en el ayuntamiento sin pensarlo 2 veces. Nunca me arrepentí. No hay carrera que valga la infancia de los hijos. Sonreí educadamente, como lo hacía desde que la conocí, mientras pensaba en la hipocresía de aquel discurso. Javier era el hijo del medio. ¿Quién exactamente lo cuidó cuando ella estaba ocupada con el embarazo del menor? Esas preguntas, naturalmente, permanecieron solo en mis pensamientos. Tiene razón, doña Cleotilde. Cada uno sabe lo que es mejor para su familia. Respondí con una dulzura que no sentía. Incluso, supe que hoy en día las empresas que valoran la presencia de las madres tienen mejores resultados en productividad. Curioso, ¿no? La expresión confusa de la matriarca ante mi respuesta aparentemente cordial, pero llena de subtexto, fue un pequeño consuelo para la vergüenza de aquella comida. Javier, como siempre, permaneció en silencio, bebiendo su cerveza y cambiando de tema a fútbol con su padre. Típico. En la reunión con mi jefe para discutir el ascenso, fui directa sobre mi embarazo, algo que aún no había comunicado formalmente a la empresa. Pedro, antes de aceptar este ascenso, necesito contarte algo. Estoy embarazada de 3 meses. Su rostro pasó por varias expresiones en segundos. Sorpresa, luego algo que parecía decepción, y finalmente una neutralidad profesional. Bueno, Sofía, felicidades. Esto complica un poco las cosas. Complica porque voy a tomar mi licencia de maternidad, sí, pero tengo un plan para garantizar la transición y continuidad de los proyectos. No dudo de tu competencia, pero la gerencia exige disponibilidad 24/7 a veces. ¿Y crees que ser madre me va a hacer menos disponible que los gerentes que salen a jugar golf los fines de semana o a cuidar a sus padres ancianos? Cuestioné, manteniendo el tono calmado, pero sintiendo mi rostro calentarse. El silencio que siguió cargaba toda la verdad que nuestra sociedad evita enfrentar. No era sobre disponibilidad, era sobre la percepción de compromiso, sobre el estigma invisible que las mujeres embarazadas cargan en el ambiente corporativo. Voy a demostrar que puedo hacer ambas cosas, Pedro, y lo voy a hacer bien. Salí de su oficina con el ascenso confirmado y un peso aún mayor sobre mis hombros. La incredulidad que vi en sus ojos era la misma que encontraba en los de Javier, de mi suegra, incluso de algunas amigas. Necesitaría probar algo que ningún hombre jamás necesitó, que ser progenitor no disminuye su capacidad profesional. En el 4º mes, descubrí que una antigua colega de trabajo, hoy directora en otra empresa de tecnología, implementó un programa de maternidad flexible con resultados excepcionales. Ella accedió a orientarme sobre cómo equilibrar carrera y maternidad. Simultáneamente, encontré un grupo de apoyo en línea para mujeres profesionales embarazadas, donde se compartían historias similares a la mía. Estos descubrimientos me dieron confianza para presentar a mi jefe una propuesta detallada de trabajo híbrido post-licencia de maternidad. Elena, no sabes lo bien que me hace escuchar tu voz, confesé por teléfono a mi ex colega. Habíamos quedado para tomar un café, pero ella tuvo que cancelar a última hora porque su hijo tenía fiebre. Perdona la cancelación. Ser madre y directora significa que siempre hay algo incendiándose en algún lugar. Rió ella. Pero no te asustes, también hay días tranquilos. ¿Cómo lo haces?
Mi marido actúa como si estuviera cometiendo un crimen al querer mantener mi carrera. Mira, Sofía, voy a ser sincera. Es difícil. Hay días en que te vas a sentir un fracaso en ambos roles. Pero ¿sabes lo que descubrí? Que la perfección es un mito creado para mantenernos inseguras. La verdad es que cuando estoy trabajando, soy 100% directora. Cuando estoy con mi hijo, soy 100% madre. La calidad del tiempo importa más que la cantidad. Aquella conversación fue como oxígeno para alguien ahogándose. Por primera vez desde que descubrí el embarazo, sentí que tenía una aliada que comprendía mi lucha interna. Más que eso, ella probaba que era posible sobrevivir a ella. En mí no nos tiendes, el grupo en línea que Elena me indicó. Encontré decenas de mujeres compartiendo desde estrategias, prácticas hasta soportes emocionales. Me di cuenta de que mi situación no era única, era epidémica. Durante una madrugada de insomnio, cuando los dolores lumbares ya comenzaban a aparecer, bosquejé una propuesta detallada de trabajo híbrido. Investigué estudios de caso, datos de productividad, puntos de referencia de otras empresas del sector. Construí una presentación. Una ingeniera descubrió su embarazo y al compartir el deseo de trabajar de forma remota, su marido la llamó egoísta. Los niños necesitan una madre a tiempo completo, disparó él. El champán que había comprado para celebrar permaneció cerrado. Lo que sucedió en los meses siguientes transformó su matrimonio de 7 años y cambió sus vidas para siempre. Una jornada de amor, descubrimientos y superación que tocará tu corazón. Dale me gusta, suscríbete y comenta desde dónde estás viendo. Una simple consulta médica lo cambió todo. A los 35 años, ingeniera de software respetada en una empresa multinacional, descubrí que estaba embarazada de 8 semanas. Lo que debería haber sido un momento de alegría, se convirtió en el epicentro de una tormenta cuando, al compartir la noticia con mi marido, ejecutivo de marketing tradicional de 40 años, junto con mi deseo de adaptar mi rutina para trabajar de forma remota, me sorprendió su reacción. «Estás siendo egoísta. Los niños necesitan una madre a tiempo completo», disparó él, con la convicción de quien no acepta réplicas. La escena ocurrió en nuestro comedor, donde el aroma de la cena especial que preparé aún flotaba en el aire, mientras el champán que compré para celebrar permaneció cerrado. Tragué saliva, sintiendo el peso de aquellas palabras como piedras. Mi garganta se cerró, pero mantuve la compostura, como siempre lo hice desde niña. Aquel champán cerrado sobre la mesa parecía burlarse de mi ingenuidad. ¿Cómo pude creer que él celebraría? Tal vez la médica tenía razón cuando, al entregarme el resultado positivo, preguntó si estaba lista para los cambios. En ese momento, pensé que hablaba de los cambios físicos, del nacimiento, no de la transformación completa que se imponía a mi identidad. Soy conocida por 3 características marcadas: determinación inquebrantable ante los desafíos, empatía con todos a mi alrededor y una tendencia al perfeccionismo que me hace exigirme mucho a mí misma. Mi mayor conflicto interno siempre fue equilibrar mi ambición profesional con el deseo de construir una familia armoniosa, algo que ahora se volvía realidad de forma más intensa de lo que jamás imaginé. Ese perfeccionismo me trajo hasta aquí, la ingeniera más joven en liderar proyectos internacionales en la empresa, la hija que nunca decepcionó a sus padres, la esposa que mantiene la casa impecable incluso trabajando 50 horas por semana. Ahora, parecía que necesitaría elegir, ser la profesional o ser madre, como si ambos no pudieran coexistir en el mismo cuerpo, en la misma vida, como si, al generar una vida, necesitara enterrar una parte de la mía. Aquella noche, acostada, en la cama mientras Javier roncaba a mi lado como si no acabara de hacer explotar nuestro mundo, acaricié mi vientre a un plano. «Vamos a encontrar una manera», susurré a aquella vida minúscula que crecía dentro de mí, una promesa hecha no solo al bebé, sino principalmente a mí misma. Durante los 9 meses siguientes, nuestra vida se transformó en una montaña rusa de emociones y eventos que pusieron a prueba nuestro matrimonio de 7 años como nunca antes. En la primera semana después del anuncio, intenté iniciar varias conversaciones sobre el asunto, solo para encontrar resistencia. Mi marido, cuya motivación principal siempre fue mantener a la familia en los moldes tradicionales como fue criado, en el interior de Jalisco, comenzó a llegar cada vez más tarde del trabajo. «Javier,
Necesitamos hablar sobre cómo vamos a organizar nuestra rutina cuando nazca el bebé. Intenté de nuevo durante una cena, 2 semanas después de aquella primera discusión. No hay nada que discutir, Sofía. Mi madre crió a 3 hijos sin necesitar ayuda ni trabajo fuera. Así es como funciona la familia, respondió él, sin siquiera levantar los ojos del celular. Tu madre vivía en otra época, en otra realidad económica, argumenté, sintiendo mis uñas hundirse en las palmas de mis manos. Además, no estoy hablando de abandonar al niño, estoy hablando de trabajar desde casa. Trabajar desde casa sigue siendo trabajar. El bebé se dará cuenta de que tu atención está dividida, cortó él, finalmente mirándome. ¿De verdad crees que vas a poder programar con un bebé llorando? Sé realista. Realista. Como si mi sueño de mantener mi carrera y ser madre fuera una fantasía adolescente, y no un derecho básico. Como si estuviera pidiendo escalar el Everest en tacones altos, y no simplemente existir en mi plenitud. Las lágrimas que tragué en aquella cena descendieron amargas. Más tarde, sola en el baño, dejé que corrieran libremente mientras el agua de la ducha enmascaraba mis sollozos. No era solo tristeza, era rabia, frustración y sobre todo miedo. Miedo de perder todo lo que construí. Miedo de transformarme en aquella versión apagada de mí misma que veía en tantas mujeres de mi familia, siempre alrededor de la mesa, sirviendo a los demás, nunca sirviendo a sí mismas. Cuando cumplí 3 meses de gestación, la empresa donde trabajo anunció una reestructuración, abriendo oportunidades de ascenso. Fui indicada para asumir una gerencia de proyectos, exactamente lo que siempre soñé. El momento no podría ser peor. Mi decisión de aceptar el ascenso, incluso embarazada, intensificó el conflicto en casa. Mi marido cuestionó mi compromiso con la familia que estábamos formando, mientras mi suegra, durante una comida de domingo con el tradicional mole que siempre prepara cuando viene a visitarnos, sugirió que yo revisara mis prioridades. El ambiente se puso tan pesado que pude sentir el peso en el aire, junto con el aroma a naranja del postre que apenas pude probar. Cuando estaba esperando a Javier, dijo doña Cleotilde mientras me servía una porción generosa de mole que mi estómago revuelto rechazaba. Dejé mi trabajo en el ayuntamiento sin pensarlo 2 veces. Nunca me arrepentí. No hay carrera que valga la infancia de los hijos. Sonreí educadamente, como lo hacía desde que la conocí, mientras pensaba en la hipocresía de aquel discurso. Javier era el hijo del medio. ¿Quién exactamente lo cuidó cuando ella estaba ocupada con el embarazo del menor? Esas preguntas, naturalmente, permanecieron solo en mis pensamientos. Tiene razón, doña Cleotilde. Cada uno sabe lo que es mejor para su familia. Respondí con una dulzura que no sentía. Incluso, supe que hoy en día las empresas que valoran la presencia de las madres tienen mejores resultados en productividad. Curioso, ¿no? La expresión confusa de la matriarca ante mi respuesta aparentemente cordial, pero llena de subtexto, fue un pequeño consuelo para la vergüenza de aquella comida. Javier, como siempre, permaneció en silencio, bebiendo su cerveza y cambiando de tema a fútbol con su padre. Típico. En la reunión con mi jefe para discutir el ascenso, fui directa sobre mi embarazo, algo que aún no había comunicado formalmente a la empresa. Pedro, antes de aceptar este ascenso, necesito contarte algo. Estoy embarazada de 3 meses. Su rostro pasó por varias expresiones en segundos. Sorpresa, luego algo que parecía decepción, y finalmente una neutralidad profesional. Bueno, Sofía, felicidades. Esto complica un poco las cosas. Complica porque voy a tomar mi licencia de maternidad, sí, pero tengo un plan para garantizar la transición y continuidad de los proyectos. No dudo de tu competencia, pero la gerencia exige disponibilidad 24/7 a veces. ¿Y crees que ser madre me va a hacer menos disponible que los gerentes que salen a jugar golf los fines de semana o a cuidar a sus padres ancianos? Cuestioné, manteniendo el tono calmado, pero sintiendo mi rostro calentarse. El silencio que siguió cargaba toda la verdad que nuestra sociedad evita enfrentar. No era sobre disponibilidad, era sobre la percepción de compromiso, sobre el estigma invisible que las mujeres embarazadas cargan en el ambiente corporativo. Voy a demostrar que puedo hacer ambas cosas, Pedro, y lo voy a hacer bien.
Salí de su oficina con el ascenso confirmado y un peso aún mayor sobre mis hombros. La incredulidad que vi en sus ojos era la misma que encontraba en los de Javier, de mi suegra, incluso de algunas amigas. Necesitaría probar algo que ningún hombre jamás necesitó, que ser progenitor no disminuye su capacidad profesional. En el 4º mes, descubrí que una antigua colega de trabajo, hoy directora en otra empresa de tecnología, implementó un programa de maternidad flexible con resultados excepcionales. Ella accedió a orientarme sobre cómo equilibrar carrera y maternidad. Simultáneamente, encontré un grupo de apoyo en línea para mujeres profesionales embarazadas, donde se compartían historias similares a la mía. Estos descubrimientos me dieron confianza para presentar a mi jefe una propuesta detallada de trabajo híbrido post-licencia de maternidad. Elena, no sabes lo bien que me hace escuchar tu voz, confesé por teléfono a mi ex colega. Habíamos quedado para tomar un café, pero ella tuvo que cancelar a última hora porque su hijo tenía fiebre. Perdona la cancelación. Ser madre y directora significa que siempre hay algo incendiándose en algún lugar. Rió ella. Pero no te asustes, también hay días tranquilos. ¿Cómo lo haces? Mi marido actúa como si estuviera cometiendo un crimen al querer mantener mi carrera. Mira, Sofía, voy a ser sincera. Es difícil. Hay días en que te vas a sentir un fracaso en ambos roles. Pero ¿sabes lo que descubrí? Que la perfección es un mito creado para mantenernos inseguras. La verdad es que cuando estoy trabajando, soy 100% directora. Cuando estoy con mi hijo, soy 100% madre. La calidad del tiempo importa más que la cantidad. Aquella conversación fue como oxígeno para alguien ahogándose. Por primera vez desde que descubrí el embarazo, sentí que tenía una aliada que comprendía mi lucha interna. Más que eso, ella probaba que era posible sobrevivir a ella. En mí no nos tiendes, el grupo en línea que Elena me indicó. Encontré decenas de mujeres compartiendo desde estrategias, prácticas hasta soportes emocionales. Me di cuenta de que mi situación no era única, era epidémica. Durante una madrugada de insomnio, cuando los dolores lumbares ya comenzaban a aparecer, bosquejé una propuesta detallada de trabajo híbrido. Investigué estudios de caso, datos de productividad, puntos de referencia de otras empresas del sector. Construí una presentación irrefutable, con métricas y proyecciones que cualquier gerente apreciaría. El borrador se transformó en un documento de 15 páginas que, de alguna manera, me definía más que cualquier currículum. La ingeniera metódica y la futura madre coexistiendo en el mismo plano. En el 5º mes, mientras organizábamos la habitación del bebé, encontré un álbum antiguo de la familia de mi marido. Las fotos revelaron que su madre, siempre presentada como ama de casa dedicada, en realidad había trabajado como maestra hasta que él cumplió 12 años. Al confrontarlo con esta información, presencié su primer momento de reflexión genuina. Mi padre siempre habló de lo importante que era que mi madre estuviera en casa, confesó confundido. Esta revelación abrió espacio para una conversación más honesta sobre sus expectativas y miedos. Era un sábado lluvioso cuando encontré el álbum polvoriento en una caja que Javier trajo del ático de sus padres. Mientras él montaba la cuna, tarea que asumió con una dedicación que me sorprendió positivamente, hojeé las páginas amarillentas. Entre fotos de cumpleaños y navidades, encontré una imagen que me hizo fruncir el ceño. Doña Cleotilde, mucho más joven, frente a una escuela rural, con una bata blanca y sosteniendo un libro. Detrás de ella, una pizarra con ecuaciones. Javier, ¿tu madre era maestra? Él levantó los ojos de las instrucciones de montaje, confundido. No. ¿Por qué? Le mostré la foto y otras más que encontré en las páginas siguientes. Doña Cleotilde en una graduación, recibiendo un certificado, corrigiendo cuadernos en una mesa. Esto debe ser de antes de que yo naciera, murmuró él, examinando las fechas escritas a bolígrafo en los márgenes. Su expresión cambió al darse cuenta de que varias fotos eran de cuando él ya era niño. Ella daba clases en la escuela rural hasta que tú tenías unos 12 años, por lo que parece, observé, manteniendo el tono neutral a pesar del torbellino interno. Es extraño que nunca haya mencionado esto en las comidas de domingo, ¿no crees? Especialmente cuando el tema son las madres que trabajan. Javier se sentó a mi lado en la cama, aún sosteniendo el destornillador que usaba para montar la cuna.
El silencio pesó entre nosotros mientras él procesaba la información. Mi padre siempre decía que tuvimos suerte de tener una madre a tiempo completo, dijo finalmente, su voz cargando una confusión genuina. Él hablaba de eso especialmente cuando comparaba nuestra familia con la de mis primos, que tenían una madre abogada. Tal vez la historia que él contaba no correspondía exactamente a la realidad, sugerí, gentilmente. A veces creamos narrativas que refuerzan nuestras creencias, aunque no sean completamente verdaderas. Javier permaneció en silencio por unos minutos, hojeando el álbum y encontrando más evidencias de la carrera docente de su madre. Cuando finalmente habló, su voz tenía una vulnerabilidad que rara vez demostraba. Creo que siempre idealicé mi infancia. En mi memoria, mamá siempre estaba allí cuando yo llegaba de la escuela. Tal vez solo estaba allí en los momentos importantes, y eso fue suficiente. Aquella tarde marcó el inicio de un cambio sutil en Javier. No fue una transformación dramática. Las creencias arraigadas no desaparecen con una única revelación. Pero por primera vez desde que anuncié mi embarazo, él parecía dispuesto a cuestionar sus propias certezas. Y eso, para mí, representaba una pequeña victoria. Al día siguiente, durante el desayuno, Javier preguntó sobre mi propuesta de trabajo híbrido. No para criticar, sino para entender. Le expliqué detalladamente cómo funcionaría, las adaptaciones necesarias, los periodos del día que reservaría exclusivamente para el bebé. Él escuchó atentamente, haciendo preguntas pertinentes. «No va a ser fácil», comentó él por fin. «No, no lo va a ser», concordé. «Pero pocas cosas que valen la pena son fáciles». Él sonrió levemente, por primera vez pareciendo ver más, allá del desafío, viendo también a la mujer determinada con la que se había casado, la mujer que, años atrás, lo había impresionado justamente por su capacidad de transformar obstáculos en oportunidades. A los 6 meses, durante el examen de ultrasonido, descubrimos que tendríamos gemelos, un niño y una niña. Esta noticia, inesperada, cambió completamente las dinámicas. De repente, las preocupaciones financieras se volvieron más relevantes. Durante una cena a la luz de las velas que organicé para que conversáramos, mi marido admitió que su salario solo tal vez no sería suficiente para mantener a 2 bebés con el nivel de vida que deseábamos mantener. ¿Gemelos? ¿Está seguro, doctor?, pregunté, sintiendo que la sala de exámenes giraba a mi alrededor. El médico solo sonrió, señalando la pantalla donde 2 pequeñas formas se movían. Absolutamente. Vean, aquí está el niño y aquí la niña. 2 bebés perfectamente sanos. Javier, a mi lado, apretó mi mano con tanta fuerza que casi me dolió. Su rostro estaba pálido, los ojos fijos en las 2 manchas que pronto identificamos como nuestros hijos. 2, murmuró él. 2 bebés al mismo tiempo. El camino de vuelta a casa fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Lo que ya sería un desafío con un bebé, acababa de duplicar su complejidad. Aquella noche, no pude dormir. Di vueltas en 1900 en la cama, considerando todas las implicaciones prácticas. Necesitaríamos 2 cunas, 2 carriolas, el doble de pañales, ropa, juguetes. El espacio que habíamos separado para la habitación del bebé ahora parecía insuficiente. Y el tiempo, cómo dividir la atención por igual entre 2 recién nacidos. 3 días después de aquella revelación, preparé una cena especial. Puse velas en la mesa, cociné el arroz con camarones que tanto le gustaba a Javier, abrí un vino, que no bebí, obviamente, pero le serví a él. Necesitábamos tener una conversación franca, sin interrupciones, sin distracciones. He estado analizando nuestras finanzas, comencé, después de que terminamos el postre. Con la llegada de 2 bebés, nuestros gastos prácticamente se triplicarán. Javier asintió, girando la copa de vino entre los dedos. Parecía menos defensivo de lo habitual, tal vez por la atmósfera creada, tal vez por el shock de la noticia, de los gemelos que aún no había asimilado completamente. Hice algunas proyecciones. Continué, tomando la carpeta que había preparado. Incluso si recortáramos algunos lujos, como viajes y cenas fuera, aún así sería difícil mantener nuestro departamento y la escuela que nos gustaría para ellos, solo con tu salario. Él examinó las hojas de cálculo que preparé,
Los cálculos, meticulosos que siempre fueron mi fuerte. No había forma de escapar de las matemáticas. Nuestra realidad financiera estaba allí, en blanco y negro. Nunca imaginé que tendría gemelos, suspiró él, finalmente. De hecho, nunca imaginé que sería padre antes de los 45. Todo sucedió más rápido de lo que planeamos. La vida rara vez sigue nuestros planes al pie de la letra, respondí, sintiendo una ternura inesperada por él en aquel momento de vulnerabilidad. Sofía, dudó él, un conflicto visible en su rostro. Tal vez fui injusto contigo. Cuando dije que era egoísmo querer seguir trabajando, solo estaba repitiendo lo que escuché toda mi vida. Pero estos cálculos no mienten. Y con 2 niños. No. Se trata solo de dinero, Javier, interrumpí gentilmente. Se trata de que construyamos juntos un modelo de familia que funcione para nosotros, no basado en lo que otros esperan. Lo sé, asintió él, para mi sorpresa. Pero el dinero hace que la conversación sea más concreta, menos sobre ideologías y más sobre supervivencia. Aquella noche marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Javier, finalmente, comenzaba a ver la situación desde una perspectiva práctica, no solo desde un prisma de tradiciones heredadas. El dinero, aquel tema tan mundano y al mismo tiempo tan crucial, terminó siendo el catalizador de una comprensión más profunda. En el 7º mes, mi propuesta de trabajo híbrido fue aprobada, con la condición de que yo liderara la implementación de un nuevo software crítico para la empresa. El proyecto requeriría dedicación intensa durante 6 meses, coincidiendo con el nacimiento de los bebés. Simultáneamente, mi marido fue invitado a una oportunidad en el extranjero que siempre soñó, pero que requeriría viajes frecuentes. La reunión con Pedro y el comité ejecutivo fue tensa. Presenté mi propuesta de trabajo remoto con la misma precisión y profesionalismo que aplicaba a los proyectos técnicos más desafiantes. Usé datos, casos de éxito, estudios de otras empresas del sector. Mi vientre, ya prominente, parecía casi un argumento contrario silencioso mientras hablaba sobre compromiso y disponibilidad. «Estamos impresionados con tu propuesta, Sofía», dijo Pedro, después de las presentaciones. «Solo tenemos una condición. El nuevo sistema de gestión debe implementarse según el cronograma. Entiendo la importancia del proyecto, pero el cronograma coincide exactamente con mi periodo de licencia de maternidad y los primeros meses de los bebés», argumenté, sintiendo una mezcla de gratitud por la aprobación y aprehensión por la condición impuesta. «Por eso estamos ofreciendo flexibilidad total de horarios y lugar», respondió la directora de Recursos Humanos, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tú entregas resultados. Nosotros no cuestionamos cuándo ni dónde se hizo el trabajo». Salí de aquella sala con una victoria parcial y un desafío monumental. La empresa estaba dispuesta a adaptarse, pero no a reducir sus expectativas. Tendría que probar que era posible ser madre de gemelos recién nacidos y liderar un proyecto crítico simultáneamente. La responsabilidad era abrumadora. En la misma semana, Javier llegó a casa, con un brillo en los ojos que no veía hacía mucho tiempo. «La agencia está abriendo una oficina en España y quieren que yo lidere la operación», anunció él, mientras yo arreglaba el armario de los bebés. «¿España? ¿Eso significa mudarse?», pregunté sintiendo un escalofrío. «No necesariamente. Al menos no ahora. Serían viajes frecuentes en los primeros meses para establecer la operación. Después podríamos considerar un cambio definitivo, si es interesante para nosotros. El momento no podría ser peor. Javier haciendo viajes internacionales justo cuando los gemelos nacerían. ¿Cómo manejaría todo sola, especialmente con el proyecto de la empresa que tenía que entregar? «Es una oportunidad única, Sofía», continuó él, percibiendo mi vacilación. «El tipo de oportunidad que aparece una vez en la carrera». La ironía de la situación no se me escapó. Después de meses criticando mi dedicación profesional, ahora era él quien ponía la carrera en primer plano. Respiré hondo, conteniendo la respuesta ácida que ya formulaba en mi mente. «Entiendo la importancia que tiene para ti, así como espero que entiendas la importancia de mi carrera para mí», respondí con calma. «Vamos a necesitar un plan muy bien estructurado si queremos que ambos logremos aprovechar estas oportunidades». Para mi sorpresa, Javier no reaccionó a la defensiva. En cambio, se sentó a mi lado en el suelo de la habitación,
entre cajas de pañales y ropa diminuta. Tienes razón, concedió él. Necesitamos pensar como un equipo ahora. No se trata de tu trabajo o el mío, se trata de que nuestra familia funcione como un todo. Aquella conversación entre paquetes de pañales talla recién nacido y mamelucos aún con etiqueta fue quizás la más adulta y equilibrada que tuvimos desde que descubrimos el embarazo. Finalmente, parecía que hablábamos el mismo idioma. En el 8º mes, durante un retiro de fin de semana en la sierra, organizado por amigos en común, conocimos a una pareja mayor que compartió cómo habían equilibrado con éxito 2 carreras, mientras criaban a 3 hijos. Sus estrategias prácticas y la complicidad evidente entre ellos ofrecieron una visión de lo que podríamos construir. Al mismo tiempo, mi cuñada, madre de 3 niños y médica reconocida, se ofreció a ayudarnos con los gemelos en los primeros meses, revelando que también enfrentó dilemas similares. El retiro en la sierra fue idea de Marcela, mi amiga desde 1960, la universidad, que se dio cuenta de lo mucho que Javier y yo necesitábamos un respiro antes de la llegada de los bebés. El lugar era perfecto, una cabaña rústica rodeada de pinos, lejos de la contaminación y el ruido de la ciudad, con una vista a las montañas que parecía lavar el alma. En la cena de la primera noche, nos sentamos a la mesa comunal junto a una pareja de unos 60 años, Sonia y Antonio. Ella, ex jueza jubilada, él, profesor universitario aún activo. La conversación fluyó naturalmente hacia el tema de la familia cuando notaron mi vientre prominente. ¿Gemelos? ¡Qué maravilla!, exclamó Sonia. Nosotros tuvimos 3, con solo 2 años de diferencia entre cada uno. Fue como tener trillizos, por un buen tiempo. ¿Y cómo lograron conciliar? Oí decir que era jueza, ¿no?, pregunté, inmediatamente interesada en su historia. Sí, y en los años 80, cuando ser mujer en el poder judicial ya era un desafío. Imagínate ser madre. De 3, rió ella. Antonio y yo desarrollamos un sistema. Alternábamos los días de trabajo presencial y remoto, algo raro en esa época, pero mi cargo permitía cierta flexibilidad para trabajar en casa con expedientes. Teníamos un horario en la cocina, complementó Antonio. Era casi como un plan militar. ¿Quién llevaba a cada niño a la escuela? ¿Quién los recogía? ¿Quién estaba de guardia si alguno se enfermaba? ¿Y funcionaba?, preguntó Javier, con genuino interés. La mayoría de los días, respondió Sonia, intercambiando una mirada cómplice con su marido. Y los días que no funcionaba, improvisábamos. La clave era la comunicación constante y la comprensión de que ambas carreras eran igualmente importantes. Durante todo el fin de semana, observé la dinámica de aquella pareja, la forma en que se complementaban en las conversaciones, cómo parecían haber desarrollado un lenguaje propio hecho de medias sonrisas y miradas. Sonia compartió estrategias prácticas, desde cómo organizar la casa para maximizar la eficiencia hasta cómo mantener la intimidad de la pareja en medio del caos de niños pequeños. El domingo, mientras caminábamos por un sendero suave, lo que máximo que mi condición permitía, Javier comentó: «Son inspiradores, ¿verdad? Después de casi 40 años juntos, y aún parecen enamorados». «Sí», concordé. ¿Y notaste cómo ninguno de los dos parece resentido por sacrificios de carrera? Porque ambos cedieron en algunos momentos y fueron priorizados en otros. Cuando regresamos a la ciudad, encontramos a Luisa, hermana de Javier y madre de 3 niños, esperando frente a nuestro edificio. Médica neuróloga reconocida, siempre mantuvo una relación cordial conmigo, pero nunca cercana. «Supe que están esperando gemelos», dijo ella, después de los saludos, y también que ambos tienen proyectos profesionales importantes que coinciden con el nacimiento. Javier confirmó, pareciendo ligeramente a la defensiva, como siempre se ponía cerca de su hermana mayor y exitosa. «Bueno, vine a ofrecer ayuda», declaró Luisa, pragmática como siempre. «Puedo reorganizar mis guardias para estar disponible, 2 noches por semana en los primeros 3 meses. Sería un alivio para que ustedes descansen o trabajen, lo que sea más urgente». Me quedé sin palabras ante la oferta inesperada. Javier parecía igualmente sorprendido. «No tienes que poner esa cara», continuó ella, con una media sonrisa. «Pasé por esto cuando nacieron mis gemelos, ¿recuerdas? Pablo trabajaba en otra ciudad en ese entonces.
Si no fuera por la red de apoyo que armé, me habría vuelto loca. Nunca supe que pasaste por eso, confesó Javier. Siempre pareció que lo manejabas todo perfectamente. Esa es la mayor mentira que les contamos a las mujeres, respondió Luisa, con un suspiro. Que algunas logran hacer todo solas. Nadie puede, Javier, nadie. La oferta de Luisa y el ejemplo de Sonia y Antonio fueron como luces al final del túnel. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos en aquella jornada y que pedir ayuda no era debilidad, sino sabiduría. Una semana antes del parto, durante una tormenta que causó un apagón en toda la ciudad, nos quedamos sin electricidad durante 300 horas. A la luz de las velas, tuvimos la conversación más sincera de nuestra relación. Mi marido reveló su miedo profundo de repetir los errores de su propio padre, siempre ausente emocionalmente a pesar de estar físicamente presente. Compartí mi ansiedad de perder mi identidad profesional, construida con tanto esfuerzo. En esa vulnerabilidad compartida, encontramos un nuevo entendimiento. La tormenta comenzó al final de la tarde. Primero los truenos distantes, luego la lluvia transformándose rápidamente en granizo, y finalmente todo el barrio sumido en la oscuridad. Javier encendió las velas que guardábamos para emergencias, y yo conecté mi celular a la radio de pilas para escuchar las noticias. Previsión de normalización, solo para mañana por la mañana, informó el locutor. La compañía de electricidad advierte que todos permanezcan en sus casas si es posible. Miré a Javier, su rostro parcialmente iluminado por la luz parpadeante de las velas. 8 meses de embarazo habían transformado mi cuerpo, pero también nuestra relación. Estábamos diferentes, más cautelosos el uno con el otro, más conscientes de las fragilidades mutuas. Parece que tendremos una noche a la antigua, comenté, intentando aliviar la tensión que siempre flotaba entre nosotros cuando estábamos verdaderamente solos, sin las distracciones del trabajo, la televisión o los preparativos para los bebés. Javier sonrió, aquella sonrisa tímida que me conquistó años atrás, cuando éramos solo 2 jóvenes profesionales en una conferencia de tecnología. ¿Recuerdas nuestro primer viaje juntos?, preguntó él. Aquel camping desastroso cuando llovió y quedamos atrapados en la tienda durante horas. ¿Cómo podría olvidarlo? Intentaste impresionar contando historias de terror a la luz de la linterna y terminaste siendo el primero en asustarte con los ruidos del bosque. Reí, sintiendo que algo de la antigua complicidad regresaba. Improvisamos una cena con lo que había en el refrigerador: quesos, frutas, panes, y nos sentamos en la alfombra de la sala, como lo hacíamos en los primeros años de relación, cuando el departamento solo tenía lo básico de mobiliario. Fue allí, rodeados por el silencio de la ciudad sin energía y por el golpeteo constante de la lluvia en las ventanas, que finalmente hablamos sin máscaras. Tengo miedo de no estar a la altura, confesó Javier, después de un largo silencio. Su voz sonaba diferente, más grave, más verdadera. Cuando me contaste del embarazo, mi primera reacción fue pánico, no por los bebés en sí, sino por mí. ¿Cómo así?, pregunté, sorprendida por su vulnerabilidad repentina. Mi padre, ya sabes cómo era. Siempre estaba en casa, siempre presente físicamente, pero emocionalmente era como si hubiera un muro de cristal entre nosotros. Él proveía, cumplía el papel de hombre de la casa, pero nunca supo cómo ser padre de ni verdad. Javier hizo una pausa, sus ojos reflejando las pequeñas llamas de las velas. Tengo miedo de ser como él, de no saber conectarme, de no saber demostrar amor. La confesión me tomó por sorpresa. En 7 años juntos, Javier rara vez hablaba de su padre, fallecido antes de que nos conociéramos. Aquel hombre austero de las fotografías familiares, siempre con semblante serio, era casi un tabú. Por eso insististe tanto con la idea de la madre a tiempo completo. Me di cuenta, las piezas finalmente encajando. ¿Crees que necesito compensar? Lo que temes no poder ofrecer emocionalmente. Él asintió, avergonzado. Es ridículo, lo sé. Transferirte una responsabilidad que en realidad es mi inseguridad. No es ridículo, respondí, extendiendo la mano para tocar su rostro. Es humano. Todos cargamos los fantasmas de nuestras crianzas. Fue mi turno de abrir mi corazón. Le conté sobre mi miedo de perder la identidad que construí con tanto esfuerzo,
de ser reducida solo al papel de madre cuando había luchado toda mi vida para ser reconocida por mi mente y competencia. ¿Tienes idea de lo difícil que fue llegar a donde llegué? Te pregunté, sintiendo que las lágrimas que había evitado durante meses finalmente escapaban. Cada código que escribí, cada sistema que desarrollé, fue una batalla para probar que merecía estar en esa sala, que no estaba allí por cuota. O suerte o una cara bonita. Nunca me contaste sobre eso, dijo Javier, genuinamente sorprendido. Porque es agotador explicarlo. Es como una carrera en la que los hombres salen en la línea de partida y nosotras las mujeres 100 metros atrás, cargando pesos extras. Cuando los alcanzamos, nadie reconoce el esfuerzo adicional, solo comentan lo talentosas que somos por estar en el mismo lugar. Y temes perder todo eso por los bebés, constató él, finalmente comprendiendo. No por ellos, corregí. Por las expectativas sociales sobre las madres, por la desigualdad estructural que penaliza a las mujeres cuando se convierten en madres, mientras premia a los hombres cuando se convierten en padres. Aquella noche, iluminados solo por las velas que lentamente se consumían, desmontamos las armaduras que usábamos el uno contra el otro. Era como si el apagón hubiera oscurecido no solo la ciudad, sino también las personas que manteníamos, permitiéndonos vernos verdaderamente por primera vez en meses. Podemos hacerlo diferente, afirmó Javier, tomando mis manos entre las suyas. No necesitamos repetir los patrones que heredamos. Puedo aprender a ser el padre que nunca tuve, y tú puedes ser la madre que deseas ser sin sacrificar quién eres. Eso exigirá de nosotros un compromiso diferente, respondí. Tendremos que reescribir las reglas de nuestra familia. Entonces vamos a reescribirlas, juntos. Cuando la energía regresó, a la mañana siguiente, algo había cambiado entre nosotros. La tormenta externa había provocado una claridad interna. No sería fácil, lo sabíamos. Pero ahora luchábamos lado a lado, no más el uno contra el otro. Los gemelos nacieron sanos, trayendo alegría y agotamiento en igual medida. Los primeros 2 meses fueron un borrón de tomas, cambios de pañales y noches en vela. Contra todas las expectativas, mi marido se adaptó rápidamente a la paternidad, demostrando una habilidad natural que sorprendió a todos, especialmente a su madre tradicional. El parto ocurrió 3 días antes de la fecha prevista. Las contracciones comenzaron durante una videoconferencia de trabajo, irónicamente, mientras yo presentaba el cronograma de implementación del nuevo sistema que lideraría. Mantuve la compostura profesional hasta el final de la presentación, solo un ligero fruncimiento de ceño, delatando el dolor que aumentaba gradualmente. Creo que decidieron que la reunión era demasiado aburrida. Bromeé con Javier, cuando llegó a casa en tiempo récord después de mi llamada. En el hospital, todo sucedió más rápido de lo que imaginamos. Enrique nació primero, a las 20:42, con un llanto fuerte que resonó por la sala. Sofía vino 7 minutos después, silenciosa y observadora, solo emitiendo un pequeño gemido cuando la enfermera la levantó. «Son perfectos», susurró Javier, lágrimas corriendo libremente por su rostro, mientras sostenía a Enrique por primera vez. Era la primera vez que lo veía llorar desde que nos conocimos. La adaptación a la nueva realidad fue un shock, a pesar de toda la preparación. Lactancia simultánea, privación de sueño, hormonas desequilibradas. Nada en los libros o cursos prenatales nos había preparado realmente para la intensidad de aquella experiencia. En los primeros días, Javier parecía perdido, casi en pánico, con los 2 bebés minúsculos que dependían completamente de nosotros. Pero entonces, algo sorprendente sucedió. Mientras yo luchaba con la lactancia y las hormonas postparto, él asumió naturalmente todo lo demás. Cambios de pañales, baños, acunándolos de madrugada para que yo pudiera descansar entre las... «Tomás, está irreconocible», comentó doña Cleotilde, cuando vino a visitarnos en la 2ª semana. Observaba con asombro a su hijo transitando entre los bebés con una competencia que ella claramente no esperaba. En mis tiempos, los hombres no sabían ni cómo sostener a un bebé. «Los tiempos cambian, mamá», respondió Javier mientras cambiaba el pañal de Sofía con la destreza de quien lo había hecho toda la vida. «Y qué bueno que cambian». Cuando mi suegra se fue, Javier confesó: «Descubrí algo sobre mí mismo. Me gusta cuidarlos. No es una obligación ni una carga, es
reconfortante de alguna manera. Recordé sus palabras durante la noche del apagón, su miedo de repetir la frialdad emocional de su padre. ¡Qué ironía! Su mayor miedo se había transformado en su mayor fortaleza. La determinación de no ser como su padre lo había convertido exactamente en lo opuesto, presente no solo físicamente, sino emocionalmente conectado. Cuando los bebés cumplieron 3 meses, implementé mi plan de trabajo híbrido. Las primeras semanas fueron caóticas, con reuniones interrumpidas por llantos y plazos extendidos debido a la falta de sueño. Contratamos una niñera recomendada por mi cuñada, pero la adaptación fue difícil. Los gemelos rechazaban a cualquier persona que no fuera yo o su padre. La vuelta parcial al trabajo resultó ser un desafío mayor de lo que imaginé. Mi oficina improvisada estaba en la habitación de huéspedes, a solo una pared de distancia de los bebés. Los primeros días fueron una prueba de paciencia. Intentos de teleconferencias mientras Mariana, la niñera, intentaba calmar a uno de los gemelos que lloraba inconsolablemente al otro lado de la pared. No va a funcionar, le dije a Javier después de una semana particularmente difícil, cuando tuve que colgar en medio de 3 reuniones diferentes, porque los bebés me necesitaban. Creo que subestimé la dificultad. Apenas estamos comenzando, recordó él. ¿Recuerdas lo que nos dijo Sonia? Los primeros meses son los más difíciles, luego encontramos un ritmo. Sonia. Pensar en aquella jueza jubilada que crió a 3 hijos mientras construía una carrera brillante me daba fuerzas. Si ella lo logró en los años 80, con mucho menos apoyo y tecnología, seguramente yo también podría lograrlo. Gradualmente, fuimos ajustando la dinámica. Me di cuenta de que intentar trabajar mientras los bebés estaban despiertos era contraproducente. Reorganicé mi horario para concentrar reuniones durante sus siestas y trabajo más intenso por la noche, cuando Javier regresaba de la oficina y asumía los cuidados. Mariana, inicialmente desafiada por la resistencia de los gemelos, desarrolló su propia relación con ellos. Descubrimos que Enrique se calmaba con canciones de cuna cantadas en tono grave, mientras que Sofía necesitaba constante contacto visual para sentirse segura. Tienen personalidades tan distintas, comentó Mariana, después de un mes con nosotros. Enrique es pura emoción, reacciona intensamente a todo. Sofía observa, procesa, parece analizar el mundo antes de decidir cómo se siente. Sonreí al escuchar aquella descripción. Enrique, con su intensidad emocional, recordaba el lado más expresivo de Javier. Sofía, analítica y observadora, reflejaba algo de mi propia personalidad. En el 5.º mes después del nacimiento, enfrenté mi primer gran desafío profesional. El sistema que implementé presentó fallas críticas durante el lanzamiento. Necesité pasar 3 días enteros en la oficina, dejando a mi marido solo con los bebés por primera vez. Al regresar, encontré no el caos que esperaba, sino un marido confiado que había creado su propia rutina con los niños. La crisis comenzó un martes común. Estaba en medio de una sesión de programación cuando recibí una llamada urgente de Pedro, mi jefe. El nuevo sistema se había bloqueado completamente durante el proceso de migración de datos, comprometiendo información crítica de la empresa. «Necesito que estés en la oficina, Sofía», dijo él, con voz tensa. «Sé que no es lo acordado, pero es una emergencia». Miré a los gemelos, cómodamente dormidos en sus cunas. Javier estaba en España para la inauguración de la oficina de la agencia, su primer viaje internacional desde el nacimiento de los niños. Mariana podía quedarse más horas, pero no durante la noche, y el problema requeriría días de trabajo intenso. «Voy a verificar qué puedo hacer y te llamo», respondí, con la mente ya calculando posibilidades. Una serie de llamadas después, a mi cuñada, a mi madre, a la madre de Javier, logré organizar un esquema de relevos para los próximos 3 días. La logística era complicada, extracciones de leche materna, horarios coordinados entre diferentes cuidadores, instrucciones detalladas sobre las particularidades de cada bebé. Cuando le comuniqué a Javier lo que estaba sucediendo, él inmediatamente se ofreció a regresar. «No», interrumpí. «Trabajaste tanto para esta inauguración, voy a encontrar una manera». «¿Estás segura?», preguntó él preocupado. «¿Puedo intentar adelantar mi vuelo?». «Sí, es importante para tu carrera, así como resolver esta crisis es importante para la mía». Fueron 3 días agotadores. Dormía solo unas horas por noche en el sofá de la sala de descanso de la empresa,
entre sesiones maratónicas de depuración de mi nombre, código y negociaciones tensas con el equipo de TI, extracción de leche en el baño de la empresa, videollamadas rápidas para ver a los bebés, nostalgia física que dolía como una herida abierta. Al tercer día, cuando finalmente resolvimos el problema y el sistema volvió a funcionar plenamente, rompí a llorar en el elevador camino a la salida. No eran lágrimas de tristeza o agotamiento, aunque estaba exhausta. Era una mezcla contradictoria de culpa y orgullo. Culpa por haber estado ausente, orgullo por haber superado un desafío profesional que pocos en la empresa podrían haber resuelto. Al abrir la puerta de casa, esperaba encontrar el caos. Ropa de bebé esparcida, trastes acumulados, juguetes por todas partes. En cambio, entré a un departamento organizado, con un aroma a comida casera en el aire. Javier, que había regresado de España antes incluso contra mi insistencia, estaba en la sala con los gemelos, leyendo un cuento mientras ambos lo observaban con atención fascinada. «Bienvenida, heroína», bromeó él, levantando los ojos del libro. «Salvaste a la empresa, y ahora puedes descansar. La cena está casi lista». «¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste?», pregunté, maravillada con la escena. Él sonrió, aquella nueva sonrisa, segura que venía desarrollando desde el nacimiento de los bebés. Me di cuenta de que nunca había estado solo con ellos por tanto tiempo. Tuve que crear mis propios métodos, mi propia rutina. Al principio fue aterrador. Luego, funcionó. Aquella noche, mientras él servía la cena que había preparado, contó cómo descubrió que Enrique se calmaba cuando escuchaba jazz, cómo a Sofía le encantaba ser cargada mirando hacia afuera, observando el mundo, cómo estableció una secuencia de actividades que mantenía a los dos entretenidos mientras preparaba los biberones. «Descubrí algo importante», comentó Javier, mientras comíamos. «Cuidar de nuestros hijos no es solo responsabilidad o deber, es un privilegio. Estos días solo con ellos fueron algunos de los más desafiantes, pero también los más gratificantes de mi vida. Al cumplir 6 meses, realizamos una celebración típica de la cultura de Jalisco, una bendición familiar, tradición de la familia de mi marido. Durante la fiesta, que reunió a 3 generaciones de parientes, mi suegra sorprendió a todos al hacer un discurso emocionado sobre cómo había cambiado su visión sobre el papel de la mujer en la familia al vernos funcionar como un verdadero equipo. La bendición era una tradición que apenas conocía antes de casarme con Javier. Una ceremonia simple, pero cargada de simbolismo, donde los bebés reciben la bendición de los mayores de la familia y son oficialmente presentados a la comunidad. Organizamos todo en el salón de eventos del edificio, decorado con flores silvestres y elementos típicamente jaliscienses, manteles bordados a mano, dulces tradicionales mexicanos.